Hola, buenas tardes a todas y a todos. Estamos hoy en una tertulia un poco especial, por así decirlo, porque el mes pasado, si recordáis, se planteó un tema muy candente, muy de actualidad sobre la situación interna en Venezuela y lo que pensaba cada uno o cada una. Y llegamos a, bueno, y desde el respetable se nos pidió que tocásemos de manera casi monográfica lo que estaba sucediendo en Venezuela y que se pusieran encima de la mesa los argumentos, las noticias, las informaciones que cada uno tenemos, manejamos, las informaciones de dentro, lo que fuera un poco, ¿no? No obstante, depende un poco de la intensidad del debate o del tamaño de la discusión o de la puesta sobre la mesa de los argumentarios distintos, pues veremos si queda algo de tiempo para tocar otras cosas muy gordas que también están sucediendo, fundamentalmente en el tema de la guerra contra Irán. Eso, ya digo, si da tiempo, si no, lo tocamos y yo creo que casi podríamos, aunque traemos alguna noticia o alguna cosa para ver, quizá también podamos utilizar un formato similar, ir contestando a cuestiones, preguntas, dudas o hacer reflexiones, porque imagino que todo el mundo tenéis cierto conocimiento de lo que está sucediendo en estos momentos. Así que, bueno, pues lo que habíamos visto era de hablar el inicio de Venezuela, como digo, si sobra algo, pues tocar otros temas. Estando Pepe aquí, pues, me imagino que hasta que el tema cubano es raro que nos salga, que también está un poco en el candelero, y bueno, lo que se tercie un poco, ¿vale? Así que, pues, no sé, ¿cómo queréis que empecemos? Yo he traído algunos recortes de prensa, algunos vídeos para ir poniendo, pero podemos empezar por donde queráis realmente. O sea que el orden puede ser cualquiera. Bueno, yo creo que bien podríamos dar una visión no pormenorizada, pero sí lo más precisa posible, aunque eso pudiera ir en detrimento de la generalidad. Digo de la generalidad porque habrá que en una hora, en menos, en media hora, hablar de manera genérica, ¿verdad? De lo que está pasando ahora mismo en Venezuela, desde nuestra opinión. Juan, tú podías empezar con los trabajos que tienes ahí. Yo quisiera comentar, ¿sí? Ahora termino en 10 segundos. Yo quisiera también comentar la puesta en escena de María Corina Machado el pasado día 24 en Houston, Texas, la mayor concentración de representantes del poder energético mundial que se celebra en el Hilton, en el Hotel Houston, para que nos demos cuenta cuál es el alcance de las medidas que se están adoptando en Venezuela y que hace que, a pesar del esfuerzo de María Corina Machado, el propio Donald Trump siga considerando a María Corina Machado como la presidenta inadecuada, por falta de apoyo según Donald Trump. La candidata más bien inadecuada, que no presidenta inadecuada. Lorenzo. Yo quería primero agradeceros porque fui yo el que pidió el tema. Yo fui exagerado a pedir un monográfico, porque va a haber tiempo seguramente, porque mi intención cuando escuché los argumentos que daba Juanlu para, así creo que soy porque lo tengo bien transcrito, que fue así, él de alguna forma entiende muy bien, yo no entré en ese tema de que si ha habido traición o no. Es un debate que quizás ahora se dé o no se dé. Yo no lo propongo. No, pero lo único que propongo y traía a colación era lo siguiente. Yo escuchaba a una persona a la cual me inspira mucha confianza, y no creo a mí, sino a todos y todas las que estamos aquí, en cuanto a información que nos nutre muy bien sobre el tema geopolítico y de todo, y entre ellos también de Venezuela. Entonces yo lo único que os pedí, y gracias por ello, de que se tocase el tema, vale, porque perfecto. La cosa fue literalmente así. Pues un compañero... La mitad del tiempo. No, yo voy rápido, Pepe, no. No. El que dice que le dediquemos la mitad del tiempo, lo que haga falta, Lorenzo, de verdad. Pero va a ser rápido por lo siguiente, que yo lo único que pedí para aquí yo traer
sí, unos datos y tal, para, de alguna forma, claro, decirle a Juanlu, principalmente, mira, si esos son tus argumentos, yo entiendo que serán unos argumentos, pero que no tienen consistencia ninguna. Sí, sí. Que te ha llegado a través de una prensa, vamos a analizarlo, y eso es lo que voy ahora a hacer, nada más. Muy bien. Pero que no hablo, que Lorenzo, que está fantástico, de verdad, que está fantástico, no hay ningún problema en que hablemos de lo que haga falta, como haga falta. Voy a ser El otro día lo que sucedió también es que cuando ya estamos eso en el tiempo del termina descuento, una persona muy bien. vámonos, y dice, ¡pum! ¿Qué piensas esto? Hostia, y saca uno de una cosa. Por eso el tema de ahora. Entonces había que tocarle un poquito más de Pero tiempo. para terminar con los preámbulos, yo creo que todos los que tengan datos que aportar para sacar una conclusión parecida a la realidad de lo que está sucediendo, bueno, pues que los aporten. Nosotros vamos a aportar otros datos. Yo voy a aportar una serie de datos, ni siquiera me voy a hacer eco de algunas afirmaciones que he oído, simplemente voy a hacer referencia a una. Si tú quieres conocer la realidad de lo que está pasando, tienes que oír al enemigo. Al enemigo. Larry Johnson, que es uno de los más, y especializados analistas geopolíticos desde la óptica norteamericana, especialista de la CIA, personaje que tiene bastante peso específico en este escenario de la geopolítica y de su análisis, se atrevió el otro día a decir que él sí tiene constancia de que en el círculo más próximo a Maduro, la CIA, el Mossad y el MI6, que van de la mano, habían conseguido infiltrar a 3 personas que activaron, o mejor dicho, desactivaron todo el sistema operativo de protección del presidente de la República. Los únicos que fueron impermeables a esa penetración y a esa influencia nociva fueron aquellos que no entienden de barcos, como decimos aquí. El grupo de cubanos que estaban directamente implicados en la seguridad del presidente, que fueron los que cayeron en combate, todos los 32, por cierto, infligiéndole importantes bajas letales y heridos a la unidad de Delta Force, que llevó a cabo la acción criminal. Pero tampoco, creo, deberíamos centrarnos demasiado en esto, en por qué sucedió, y más cómo es posible que la comunidad internacional haya aceptado casi de buen grado el atentado a la no agresión, a la Carta de las Naciones Unidas, ¿sí? Y a los principios que fundaron la ONU, que fueron todos ellos contravenidos. O sea, el derecho internacional en definitiva. Yo no he terminado, si yo digo que usted al tema de Pepe, yo no voy a entrar, si yo no pido el tema de entrar en el debate si se ha traicionado o no. Digo que, aparte de lo que dice, puede llevar mucho. Yo lo único que voy a lo siguiente. Juanlu nos expuso, porque es persona de confianza, y nos expuso aquí unos argumentos porque se lo pidieron aquí en el público. Bueno, ¿cuáles son tus argumentos? Ilumínanos, ¿cuáles son? Y dio lo siguiente. Juanlu dice que argumenta que dirigentes han traicionado a Nicolás Maduro y a la revolución bolivariana. Y él pone los siguientes argumentos. Las misiones, literalmente, las misiones han desaparecido. Las misiones son los grandes elementos programáticos de que, en definitiva, la misión Gran Vivienda, es decir, la misión Vivienda ha construido un montón de millones, 5.200.000, ¿vale? Bueno, pues, así termina. Bueno, pues, las misiones han desaparecido. Hay misiones culturales, misiones políticas, juveniles, ya no hay misiones, literalmente. Yo digo, no es cierto, compañero, compañera, las misiones no. Efectivamente, 7 no misiones, de esas 7 entes y misiones que de alguna forma se ha eliminado, que va a otro ministerio, lo que sea, son misiones son 3. Después entes, fundaciones, tal. Uno de los entes creados
en el cual se elimina con ese decreto de Delsi, de los 7, ¿tú sabes cuál es? El centro estratégico. Entonces hay que decir, no, mira, que esto lo han eliminado, Delsi efectivamente, la han eliminado porque no tiene ninguna función. Ah, no está Maduro, no, es que no tiene ninguna función porque resulta que esa persona la tienen ya asignada para que sea el ministro de Defensa, que ese es pro-yanqui. Vamos a su recorrido. Ese hombre estuvo 5 años en el SEBIN y en el centro estratégico que lo creó Nicolás Maduro para él, para la presidencia. Esto hay que decirlo, que era un servicio de inteligencia personal. A mí no me cuadra de que Maduro en el 2013 resulta que cree ese centro y nombre a esta persona que hoy es ministro de Defensa en el presidente de ese centro. Por lo tanto, las misiones son esas. Hay otra misión, hay una misión que resulta que pasa y se incorpora a la misión negra Hipólita. Hay que explicar a la gente. Misiones allí muchísimas y todas se mantienen. Seguimos. Resulta que... No me voy a alargar. No, un momento. En algunos... después el otro tema ya fuerte fue el tema de las comunas. Se podrá decir efectivamente desde Chávez, desde 2012, donde él hizo una bronca a todos los ministros poco antes de morir, las comunas. Se nos va la vida y no hemos hecho nada con 2 años de ley, de estar en la Constitución y no hemos hecho nada, Nicolás, no hemos hecho nada, fulano. ¿Qué pasa con las comunas? Efectivamente, en el tiempo de Nicolás Maduro se ha ido construyendo y están desde el 2024, 2025 intentando consolidar. Están creando leyes, pero se está haciendo ya en la práctica está funcionando. Uno de los detalles que eso nos llama la atención a mucha gente, que incluso aunque no sea de izquierda llama la atención, es decir, oye, ¿qué es lo que están haciendo con las comunas? Que han creado una misión, ¿no ves? Y se ha creado otra misión que es el tema de seguridad, en la cual pues los cuadrantes de paz que le llaman. Eso estaremos porque se está entregando. Eso es nada más ni menos que aquí, considerando aquí, por ejemplo, la policía local, si aquí nos planteáramos de que los barrios o X barrios concentrados tuviesen unas patrullas que la organice y la dirija y mande lo que es la comuna, con profesionales, pero la dirige eso. Después la policía tendrá otras patrullas y otras motos, pero eso es lo que se está haciendo en Venezuela ahora. Se está entregando de patrulla para dar ese poder real, aparte de lo que son los 5.000 comunas estas que han participado en el tema de la aprobación de proyectos, porque el Estado, el gobierno bolivariano, efectivamente, dentro de su presupuesto, con unas aspiraciones que van en ese camino de un 60, un 70, ahora están en un 50, un 60, de inversiones que se le da a las comunas y a través de elecciones, que fue el 8 de marzo, pues han decidido qué proyectos son los que se van a ejecutar. Las comunas se están consolidando. Es un poder popular. Eso lo dice Diosdado todos los días. Eso lo dice el pueblo todos los días. Entre el pueblo, eso está todo en Venezuela, todos los días. Que a todas esas personas han traicionado, están haciendo un papel, no lo sé. Pero que no quiero entrar en el tema si han traicionado o no. Yo solamente quería decirle a Juanlu que se hubiese informado. A mí me manda José Manuel un artículo de Juanlu sobre el cual él se basa. Un artículo muy pobre en el sentido de son periódicos. Fíjate, uno de ellos, Pepe, en el que se ha basado Juanlu, está la reportera principal. ¿Tú sabes quién es? Te lo digo a ti porque seguramente aquí no le va a sonar mucha gente. Joanny Sánchez. Fíjate qué periódico es ese, Noticias DW. Sí, esa es la... DW. Pero todos los titulares, no, pero voy a más. Hay titulares de prensa de extrema derecha que no dice lo que dice Juanlu. Lo único que dice que se ha eliminado, que hay una reestructuración, nada más. Entonces, ¿yo qué es lo que he hecho? Irme a la Gaceta, eso es muy fácil. Entonces ve, y después ve cuáles son las misiones, cuáles son los entes esos creados, cuáles son las fundaciones. Es lo que yo me he hecho y está aquí. Si alguien está interesado, esos son los datos de esto, Pepe. Ahora, si hay o no, eso ya yo no entro ahora. Eso fue lo único que pedí para exponer aquí. Muy bien, perfecto. ¿Me da un minutito? Sí, no, claro. Un minutito. Sí. Yo venía hoy a escucharlo a los tres, bueno, a los dos ya. Sí. Porque yo estoy, los jueves coincide, cuando un jueves sí, un jueves en una reunión. Y estaba hoy
este hombre que me atosía y mira que es que tengo la reunión mía que no puede faltar, que son Sí. los jueves, un jueves sí, un jueves no. Como hemos desplazado un jueves, pues mira, a partir de ahora ya puedo venir. Yo una cosita con yo venía a escuchar a vosotros, ¿no? Sí. Pero bueno, ya que ha surgido esto, Pepe sabe que yo estuve 3 años trabajando en Venezuela y en la época del no chavismo, ¿eh? O sea que conocí muy bien a toda esta gente. Y después he estado como 11 veces entre el año 2002 y 2012, la última vez que fui, que estaba Chávez ya muy malito. Y 2 veces como se habló de internacional y otras veces porque me pidieron como yo veía aquello y me salió un libro y me llamaron para en 2 veces para los 30 y tantos mil libros que pusieron por todo el estado Falcón, por Maracaibo y por Caracas, ¿no? Entonces yo conozco un poquito la realidad. Entonces, y tengo amigos allí, chavistas y no chavistas. Los no chavistas ya me conocen y se van apartando un poquito, ¿no? Pero sigo teniendo amigos. Entonces un amigo, preocupado por lo que habéis dicho aquí, a mí me llegó de que había un cambio fuerte, no sé qué, yo preocupado, pues un gran amigo que fue gobernador del estado Falcón durante 8 años, Jesús Montilla, y después fue vicepresidente económico de la Asamblea Nacional y también del partido de 3 o 4 o 5 regiones del partido también fue. Bueno, ahora está con su mujer, que es la embajadora de Venezuela en México, y él se ha ido porque está recién jubilado, ¿no? Se ha ido con la mujer a México a acompañar y a apoyar a la mujer, después que lo echaran en Argentina, porque tuvieron que salir de Argentina en 24 horas, terrible, ¿no? Bueno, entonces yo le pregunté a él, a Jesús Montilla, porque yo estaba enterando de que había traición, de que había no sé qué, y estaba preocupado por aquello, como Delci quitan a no sé quién, y yo le pregunté directamente a él, que está en México, con su mujer, que es la embajadora de Venezuela allí. Y entonces él me respondió, por aportar algo aquí, por aportar. Yo no tengo los datos exactos que tal, pero aportar. Entonces Jesús Montilla me dijo, Pedro, nosotros lo primero que venía en todo el escrito largo que me hizo, dice, lo primero a nosotros en esa operación quirúrgica, pues que nos quitaron casi todos los arsenales de municiones y cosas de estas, ¿no? De armamento, y nos quitaron mucho. Y segundo, pues ha pasado tiempo, estuvimos los trabajadores, dicho no por mí, por él, los trabajadores estábamos preocupados, por ejemplo, las petroleras, la gente que trabaja en las petroleras pues tenían su sueldo, pero las industrias auxiliares venezolanas que trabajan para el interior, pues ya no. Entonces había un declive, mandar, por ejemplo, a Cuba, que yo estaba también preocupado, y el cariño por Cuba me lo ha dado mi amigo Pepe, y más gente, ¿no? Pero sobre todo Pepe, desde hace tantos años. Y entonces yo estaba preocupado, pero dice, claro, pero Pedro, es que si sacamos un barco nos lo quita a Estados Unidos inmediatamente, no hace que no llegue a Cuba. Bueno, y como eso, pues me explicó que es una situación, dice, Pedro, las misiones siguen funcionando. Yo le pregunté, porque uno enamorado de las misiones y del poder popular, ¿no? Los 5.200.000 todavía siguen haciendo casa, que eso no lo ha hecho ningún país en el mundo entero. Entonces, pues todavía siguen construyendo. Dice, Pedro, esto es un paréntesis, me dijo así, textual, esto es un paréntesis para aguantar esta oleada, porque es que si no desaparecía todo. Y nosotros tenemos la esperanza de que nosotros no vamos a perder totalmente el timón, no lo vamos a perder, pero que vamos a recuperar el timón totalmente, palabras de él, lo vamos a recuperar, pero si nosotros nos enfrentamos al tema, desaparecemos todo el chavismo y todo lo que hemos montado. Esas son las palabras en otros temas muy largas, ¿no? Que no quiero hacer esto más largo y con más cosas que me dijo él que puso. No, por aportar nada más a lo que... Bueno, vamos a ver. Nosotros no nos podemos hacer trampas al solitario.
O sea, nosotros tenemos que saber exactamente qué es lo que ha sucedido en aquello que es incontestable. Yo no voy a entrar si las misiones se han quitado, si no se han quitado. Yo sé que hay cosas que son incontestables. Por ejemplo, el corpus del chavismo, que son los milicianos, 4,5 millones de hombres y mujeres sobre las armas, ese se mantiene. Se mantiene. Que se sepa, no ha habido ningún llamado a la disolución de las milicias populares. Se mantiene. Pero Venezuela, querido amigo, y la revolución chavista era fundamentalmente renta petrolera. Renta petrolera. Que nos quede claro a todo el mundo. Chávez, el gobierno de Chávez en 2007 expropia las grandes petroleras internacionales que funcionaban con el sistema de regalía, entregarle al Estado una bobería, como decimos en Cuba. En el año 2007 se expropia y se aprueba una ley de hidrocarburos que ahora mismo está totalmente bastardeada. Ahora mismo está totalmente bastardeada. Ya Venezuela no dispone de la renta petrolera, querido Lorenzo. No es cierto. Vale, está bien. La reforma de la ley de hidrocarburos conlleva la obligación de lo siguiente, lo voy a decir. Escuchemos al enemigo. Posteriormente va a hacer el guadaluquinable del tema desde la otra óptica, de la óptica venezolana. El día 24 estuvo en Houston, en Texas, en el encuentro de las mayores empresas petroleras del mundo, María Corina Machado. Y fue a exponerles sus propuestas para el futuro de Venezuela, que son básicamente las mismas que aparecían en su programa electoral y del que hablamos un día en la Plaza de España, al lado, frente a la estatua de Francisco de Miranda. Privatización del sector petrolero y de todas aquellas actividades públicas que lo ameriten, o sea, que sean rentables desde el punto de vista de la gestión privada. Sanidad, educación, etc. Bien, ¿qué le dijo a los petroleros del mundo María Corina Machado? Lo tienen ustedes en El País de hoy, ¿eh? Confesa del día 24. Lo tienen ustedes en El País de hoy. Le dijo, primero, en los primeros, a partir del año 10, de estar controlando el nuevo poder que se avizora, según parece, Venezuela llegará a producir 5 millones de barriles diarios, para lo cual se necesita una inversión de 150.000 millones de dólares. Eso no será posible, dice María Corina Machado, si no se crea un escenario político, institucional, democrático, que lo haga posible. Escenario que ella garantizaría a partir de su vuelta, que se presume en las próximas semanas, a Venezuela. Creación de una agencia independiente para la gestión de los recursos petroleros que sustituiría al Estado. Lo he apuntado aquí. El Estado pasaría a ser estrictamente un ente regulador. Desaparecería como sujeto principal de la actividad petrolera. Quinto, dice, PDVSA deberá de reducir dramáticamente su tamaño, porque irá reduciendo el tamaño conforme se va produciendo la presencia de los inversores a partir de las políticas privatizadoras.
todo en consonancia. Conforme se va privatizando, va bajando el peso de PDVSA. ¿Qué promete a los inversionistas? Ya digo, está en consonancia, por eso yo, para un artículo que estoy preparando, titulé a María Corina Machado la más coherente, el personaje más coherente que ahora mismo hay en el escenario político venezolano. La más coherente. Ojo, tú no le puedes negar la coherencia por el hecho de que sea políticamente de derecha. Es un tío coherente, de derecha. Esta es una mujer de ultraderecha, coherente, y además coherente con lo que ha venido defendiendo. Ella defendió el bombardeo de Venezuela, la intervención de los Delta Force. Ella, teóricamente, en vez de ser venezolana, fuera norteamericana y hubiera exigido a la comunidad internacional ese comportamiento para los Estados Unidos, la habrían fusilado. La habrían fusilado. Búsquense ustedes lo que dice el Código Penal norteamericano y lo que dice la Constitución y lo que decían los padres fundadores a María Corina Machado en los Estados Unidos. Bien, les prometió a los inversionistas que serían propietarios de la actividad petrolera desde la boca del pozo. Desde la boca del pozo. Pero además les garantizó que podrían registrar las reservas. ¿Qué significa eso? Que mientras que exportan, van extrayendo y aumentando, por tanto, las reservas, llamémosle así, de seguridad y de garantía para que nunca a los exportadores les falte petróleo. O sea, no solamente controlan de esta manera el petróleo que sacan, sino también el que está debajo, en el subsuelo, y que van metiendo en los tanques de reserva, como si fuera una especie de reserva estratégica de un país. Eso bien. Contratos renovables a 25 años. Y sobre todo, una parte, yo diría incluso, que se podría considerar estrella en la ley de hidrocarburos que se aprobó en época de Chávez, y que era que las disputas contractuales se resuelven todas en Venezuela. Ahora no. Ahora no. Ahora en el escenario internacional, preferentemente en los tribunales norteamericanos. Esto se lo está prometiendo la Corina Machado. Para eso, dice la Corina, se necesitarán las condiciones políticas que garanticen la seguridad jurídica a los inversores. Y se creará un marco legal que garantice que en el futuro ningún cambio político podrá modificar estas políticas de defensa de la inversión petrolera privada. O sea, le quita a las generaciones venideras la posibilidad de que puedan recuperar el control de su renta petrolera, que es lo que permite la inversión de las misiones y todas las políticas que el Estado siguió para hacer 5 millones de viviendas. Pedro Castilla. Es de la renta petrolera de donde se saca todo ese dinero para eso. Bueno, después dice que para conseguir todo eso ella volverá a Venezuela en una semana, bla, bla. Una cabeza. Por último, pide públicamente el apoyo de Donald Trump para garantizar que ese proceso se dé. Bueno, después viene la política, es razón lo que acabo de decir, es de razón, la política, porque la periodista, que es una venezolana que vive en los Estados Unidos, por cierto, se formó en Venezuela en la Universidad Privada Andrés Bello, de los jesuitas, en Andrés Bello, ahí se crió esta muchacha, y fue amamantada en la Fundación Carter, la Patricia Clarenbaugh. Bien, pues entonces no habla de captura de Maduro, y se refiere a que el momento es
el adecuado para rematar la faena, con Maduro secuestrado. Y finaliza recordando que la Asamblea Nacional la Asamblea Nacional reformó en enero la ley de hidrocarburos que se aprueba en época de Chávez. Me vas a disculpar, la ley de hidrocarburos que ha sido reformada es una copia exacta de lo que terminará siendo las políticas que ya anuncia María Corina Machado. En fin, tú consideras que no, yo te puedo a ti decir dónde tendrán que ir. De momento hay una cosa que está más clara que el agua. Se está incumpliendo un contrato que tenían con los chinos. ¿A cuántos años? ¿A 40? Los chinos habían invertido decenas de miles de millones en inversión en el sector petrolero. Consecuencia principal, los chinos compran en yuanes, que esa ha sido la razón principal por que la han intervenido. Porque la clave de que se mantenga el imperio norteamericano es la clave es que se mantenga el petrodólar. En el momento que se mantenga el petrodólar, vamos a ver, en una situación casi de interinaje, el dólar deja de ser moneda refugio y por tanto no hay retorno de todas las compras petroleras que se hagan en forma de bonos del Tesoro norteamericano, que es lo que garantiza la financiación del déficit norteamericano. Lean ustedes lo que decía Fortune el otro día. Se escribe Fortune. Que el Estado norteamericano, porque yo diría, ¿por qué el director nuevo del Diario de Cádiz no pone en primera página del Diario de Cádiz lo que dice la revista Fortune de que los norteamericanos, el Estado norteamericano, está en bancarrota? Su activo son tan solo 6 billones 0,06 miles de millones, o sea, algo más de 6 billones de dólares, sumando todo de lo que es propiedad del Estado. El pasivo son 47 billones, la deuda. Hay una diferencia contable de 41 billones con B, que en el caso de los norteamericanos, porque tiene un cálculo diferente, se llamarían trillones. Son billones. Pero es que además resulta que ahí no se contabilizan todas las obligaciones a 75 años en forma de pagos de la seguridad social, pensiones, veteranos, etcétera, etcétera. Que sumados son 75 billones, llegan a 142 billones de dólares, o sea, 142 trillones. O sea, el Estado norteamericano está quebrado, no tiene capacidad para hacer frente a sus obligaciones. Es una cosa tan increíble. Esto lo está tapando la guerra de Irán. Los norteamericanos necesitan, para sobrevivir como Estado, controlar todos los circuitos, todos los recorridos, todas las rutas petroleras, energéticas del mundo. Las marítimas, que es donde más poder proyectan a través de las unidades de combate con su portaavión al frente, y también las terrestres, fundamentalmente controlando el nodo continental que es Irán. Porque además, todos esos países que empiezan, por cierto, tengo aquí una referencia que acabo de apuntar porque me acordé el otro día, la he puesto aquí, de lo que decía Brzezinski en el Tablero del Mundo y lo que dijo 15 años después, en el año 2012, sobre el futuro de la multipolaridad, que es lo que se está jugando ahora mismo. A los norteamericanos no les importa ni la democracia en Irán, ni si es una teocracia o no lo es, ni las mujeres de Irán, ni si hay democracia, ni si hay libertades, si hay represión. A los norteamericanos lo que necesitan en este momento
es el control de las rutas, porque así condicionan los precios y condicionan también las políticas y sobre todo condiciona la moneda que se utiliza para comprar el petróleo que discurre por esa ruta. Cuando ayer Sánchez, que es tan traidor como Feijóo, tan traidor y tan vendepatria como Feijóo, decía Feijóo que no tenía ni idea de lo que era Irán, ni tú tampoco, Sánchez, que eres un farsante. El otro es, además de farsante, es un estúpido. Ni tú que eres un farsante, porque tú no puedes decir que sí, no tiene derecho, pero es que Irán mata decenas de miles de personas. Eso es falso. Eso es falso. No hay nada que acredite semejante felonía. Es la narrativa, porque el objetivo es destruir a una civilización con 6.000 años que tiene una característica principal, que es su patriotismo, su defensa de la cultura, la defensa de su país, algo a lo que este país no está desde luego acostumbrado. Algo a lo que este país ni Europa está desde luego acostumbrado. Entonces, Venezuela también forma parte de ese objetivo. No está, insisto, en las rutas, y por tanto no es un objetivo como lo es Irán, pero sí cometió el error, entre comillas, de vender petróleo en yuanes, y por eso le han dado el golpe criminal que le han dado. Si se apendejó o no, lo dejo a criterio de los demás, pero que ahora mismo Venezuela, el control de sus recursos petroleros lo tienen los norteamericanos, eso es más cierto que yo me tengo que morir, como todos los que aquí están. Esperemos que mucho tiempo tarde. Perdón, Juan, y me duele tanto, me duele que no te pueden imaginar, ¿me entiendes? Porque Cuba ha dado por Venezuela lo que no tenía, cuando Venezuela no tenía nada. Yo conocí a Douglas Bravo, que después fue un traidor, conocí a los guerrilleros, a muchos de ellos, Teodoro Pekov, y hasta a mi suegro, el padre de mi actual esposa, coronel de la contrainteligencia, que llevaba el dinero en maletines, en millones de dólares para la guerrilla venezolana, de la época de Teodoro Pekov y de Douglas Bravo. Cuba ha dado por Venezuela, por Argelia, por Angola. Se vinieron de Angola con los muertos, dejaron allí la sangre para liberar a Angola, liberar a Namibia y a Sudáfrica, y se han olvidado de Cuba, porque el pago de toda esa eso sí que es una traición. A Cuba la están traicionando en Venezuela. No quería exaltarme con este tema, pero yo no sé si si la traición no ha sido mucha o poca, a ninguna, pero a Cuba sí la ha traicionado. Y quien traiciona a Cuba con lo que Cuba ha dado a este mundo, traiciona al mundo y a la gente de buena condición. Por tanto, para mí, la situación actual en Venezuela es imperdonable. No porque haya entregado o no la renta petrolera, sino porque ha traicionado al hombre, a Fidel, que junto con Chávez puso en marcha todo lo que era el proceso libertador de América Latina, que se ha quedado en la boca de los fusiles de los yanquis. Pero Cuba, su dignidad, esa desde luego no la ha atropellado nadie, ni Maduro, perdón, ni Trump, ni por supuesto la traición de haberse producido. Pero no me niegues, coño, no me niegues que han desnaturalizado la ley de hidrocarburos, por Dios, que está ahí para quien quiera verla. Vale, ya está. ¿Tú dices que no? No, Pepe. Por eso, oiga, dale. Por el motivo que yo estoy de acuerdo en parte. Mira, me ha sonado lo de María Corina, es María Corina. Eso ha sonado y tú lo has dicho que exactamente lo están haciendo. Ahí ya discrepo, digo que se vayan a las leyes y también a otras. Mira, hay un tema que de verdad te lo voy a decir ahora públicamente, y por desgracia hay que cuantificar. El tema de las muertes, la cuantificación no es muy oportuna, pero esta vez lo voy a hacer por tristeza. Han asesinado a 32 cubanos efectivamente fieles que estaban en la seguridad personal de Nicolás Maduro.
han muerto más de 100 personas, asesinadas más de 100 personas. Y bueno, también. Por lo tanto, no, está bien, no. Sí, sí, La sí, sí, diferencia- lo sabemos La ahora. diferencia es Sí. más de 70 veces Sí, venezolanos y que estoy de acuerdo venezolanas, contigo. en la cual De la acuerdo. mayoría son militares De y acuerdo. otros Vale, vale. civiles. Los cubanos- Eso no lo va a perdonar el chavismo. Está bien, vale, por supuesto. Eso. Y yo no digo... Entonces, perdona, lo del tema este de la ley de hidrocarburos, eso es muy fácil de irse a los documentos, en los cuales efectivamente habrá discrepancia, decir, eso igual que la Constitución, favor, hombre. pero no. Mira, la ley Entra tú en el la terreno. ley prácticamente el tema con el petróleo y tal, eso estaba negociado con Nicolás Maduro durante todo el año de mandato. Perdona. Ya está. No, ¿cómo que cosa? Estaba lo que el gobierno de Estados Unidos, el Trump, no le puede dar una satisfacción, le tiene que dar una satisfacción a la extrema derecha, a los Marcos Rubio y todo eso. Y por eso el tema también. Y aparte la urgencia, como tú bien dices antes de entrar en Irak, de poseer el tema del suministro del petróleo. De acuerdo, ya estamos de acuerdo. No. ¿Cómo va? Pero déjame que te cuente, que Esto entre en el mira, detalle hay de la una ley. Hay una ley del 2020, digo para las personas que están aquí, que es muy fácil de conocer, es la ley antibloqueo. En la ley antibloqueo con Nicolás Maduro, con ese chavismo que todavía no ha traicionado y tal, se plantea el tema de las inversiones porque Venezuela quedó totalmente destrozada antes y a partir del 2019. En el tema, como ven, Coño, por favor, Lorenzo, no tiene nada que ver la ley que se estaba discutiendo, donde se contemplaba la inversión extranjera en la época de Maduro, con la que luego se aprobó en la Asamblea de enero. Sí, Por que favor. que es muy directa el A tema de la... ver, Lorenzo, yo estoy contribuyendo a cargarnos esto, pero déjame que te diga algo, de verdad, de corazón. Digámosle, por favor, explica dónde tiene todo aquel que compra el petróleo, que además lo decide si se compra o no, los norteamericanos, dónde tiene que depositar el dinero. Explícalo, Por favor. por el tema de ese embargo y tal, explícalo, cómo lo va a permitir, claro que está. Y se ha aceptado, sí, efectivamente, pero le va a llegar el dinero. Por favor. Le va a llegar el dinero y le llega el dinero pactado al gobierno. Pero tú no te das cuenta que en el momento, vamos a ver, tú sabes cuál, vamos a ver, tú conoces el sistema SWIFT, ¿no? Sí. Sí. ¿En qué consiste el sistema SWIFT? En que todos los pagos y todos los cobros se hacen a través del método norteamericano Se ha bancario. impuesto ahí, claro. Sí. ¿Cuál es el objetivo? Controlar lo que entra y lo que sale. Cuando los norteamericanos dicen... ¿Y dónde se lo gastan? ¿Eh? ¿Y dónde se lo ¿Y dónde se lo gastan? En cuanto los norteamericanos dicen se le pone sanciones al país tal, significa que está disponiendo luego de los dólares que a ese país le llega o sale por el sistema SWIFT. Eso es lo que han hecho con Venezuela. Y eso es lo que ha aceptado Venezuela. Venezuela en este momento... Ahí no hay aceptación, hay una imposición. Vamos a ver, perdona que... ¡Toma, por supuesto! Bueno, yo también me pongo así. No, pero no, hombre, no, tú sabes, yo soy un picnic, hombre. No, Por supuesto, pero... Si yo estoy diciendo un antecedente que hay, estoy diciendo un año con Nicolás Maduro Que- de negociación. que ya no se parece ni nada, el resultado se parece como una... Bueno, eso vamos a ilustrar a las personas y decir, mira, pero- coger la ley, y efectivamente hay unas modificaciones por unas necesidades, por esa invasión, claro que ha influido, no va a influir. Bueno, Efectivamente, señor, ya han evitado que se haga como prefería Estados Vamos a Unidos, que ver, era arrasar. vamos a ver, Nos han mira, arrasado. tú te acordarás que yo no utilicé la palabra traición. Yo lo he dicho a todo el mundo, Claro, que se cayó. John Van, dicho esto, yo lo único que trato, sin calificar por qué lo hacen, es de explicar lo que está sucediendo en este Yo momento. también. Ahí va. Por En este momento, ya está. Esto es muy Ya está. sencillo, la ley. Entonces, te digo, la ley de hidrocarburos se parece en lo esencial a la anterior, no, incluso a las reformas de Maduro, como un huevo, una castaña. Y lo más importante de eso... Parece a la promesa de María Corina en que le iba a entregar. No, perdona. Eso más o menos ha No, dicho. no, es Más o que menos, prácticamente la tú has cosa... narrado- Tú has narrado lo que María Corina No, perdona, prometió. yo me- a ver. Y acaba de decir Yo he que buscado la prácticamente relación entre una cosa y otra, Lorenzo. Mira, Lorenzo, déjame que te diga una cosa. Si estáis de acuerdo, a ver, si estáis de Estamos- acuerdo. a ver, pero por favor, ¿cómo hay que calificar? Por favor, ¿cómo hay que calificar lo que están haciendo los venezolanos con Cuba? ¿O tú te crees que los cubanos recibían de gratis
está diciendo. Eso es, no, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? O sea, la vendían, ¿no? En forma de servicios Servicio y el pago. y más cosas. Más cosas. Médico y cosas. Bien. ¿Por qué no honra los acuerdos? ¿Por qué Venezuela no honra los acuerdos? Yo, Pepe, sin utilizar nada de datos, ni entrar, yo voy a entrar en una lógica. ¿Qué? Ahí es el Cuba quien, si ya no puedo, tú no me puedes mandar a mí el pago que es petróleo, yo retiro a todos los servicios que te estoy prestando. Algo Vamos a ver. lógico. Perdona que te diga. No se le está pagando a Cuba Pero esos perdona, servicios pero tiene un y momentito. se rompe. Cuba ¿Cómo que se no- rompe? o sea, claro, Pero si hay unos contratos que hay que honrar. si tú ¿Pero me qué se incumples- rompen de parte? Si tú me incumples, yo rompo. Bueno, ¿y por qué incumple el reglamento? Porque efectivamente Estados Unidos le obliga. de que Bueno, como por sale- eso alguien lo está negando, por Dios. Pues ya está. No, Por eso digo que estáis de acuerdo. No, Alguien lo está negando, por Dios. no, y aparte he metido el tema de la muerte porque sí me choca como lo plantea. Perdona, no te debe de chocar. No te debe. de 70 y tantas, 80 personas Vamos a ver, restantes no que te debe de. y que han disparado. Vamos a ver, perdona que te diga. Venezolanos. Vamos a ver, perdona que te diga. No te debe de chocar. Sí. ¿Por qué no te parece que la proporción es excesiva? No. Digo, la proporción. De muertos no. No, perdona, la proporción es excesiva. Entre la diferencia entre lo que aporta Cuba en defensa del presidente y lo que aporta Venezuela. El convenio que tenía desde Chávez han confiado mucho dale. en el tema de los... Vale. Claro. A ver, yo creo que en lo básico, Lorenzo se está absolutamente de acuerdo. El motivo, sabemos que las políticas en esta última fase, desde enero, han cambiado, lógicamente, han cambiado bastante, y uno, a veces dice, es que tengo una pistola en la cabeza, evidentemente, pues no me voy a suicidar. Y entonces pues están haciendo una serie de cosas que antes no hubieran hecho, Pero ya ¿vale? no le hago claro que no eran los argumentos tuyos. Ya Vale. el de otro, el de Pepe, sí, venga, se puede poner, yo no digo eso. Ahora, mira, voy a poner lo que decía un vicepresidente venezolano sobre el tema de lo que estaba sucediendo. Creo que ella lo dijo. Y va a ver que es lo mismo que dices tú, o casi que también es lo que dices tú. Y aunque suene duro, nosotros somos un país hoy ocupado militarmente. No vemos los marines en las calles, pero tenemos una ocupación, como lo decía, naval, aeroespacial y electrónica sobre nosotros. Y el gobierno que quedó, por las razones de estabilidad que requiere el imperialismo para garantizar su necesidad urgente, muy urgente, de energía petrolera, esa es su realidad concreta, ¿no? Concreta. Tiene que, digamos, trabajar en función de las directrices de la potencia ocupante. ¿Vale? O sea, que... Esto como yo lo corta así. Bueno, Sigue a Elías, que no está. Al final te va a decir efectivamente como aquí. claro, es lo que estamos diciendo. Mira, Airán es con proyectiles. Ahí ha sido con proyectiles durante 2 horas o 3. Han asesinado más de 100 personas, entre ellos tal. Todo eso ocurre. Ahora, lo que es el tema por parte de Estados Unidos, la amenaza, pero es siempre, ahora efectiva, y que están, entre comillas, que no controla nada, sino que son capaces de ir, no terrestremente, sino de ir a una invasión a través de proyectiles, claro que sí, y la dirigencia efectivamente, y no solamente la dirigencia, sino el pueblo, de allí, no los chavistas, sino el pueblo venezolano, sí han reaccionado a decir, oye, tranquilo. Y efectivamente, con esto de la diplomacia, siguen construyendo, lo han reconocido, todo eso. Sí, Eso no vale para yo nada. ¿no? Esperemos, Pepe, aparte de lo que tú dices, esperemos también la Tú declaración de sientes Cuba, que yo- en la cual diga que no hay traicionado. Tú sabes que yo, fíjate tú lo que yo digo, yo no he llegado a opinar sobre lo que considero debería de haber sido la reacción de las fuerzas y los 4,5 millones de milicianos sobre las armas. Yo no he llegado a opinar de eso. Si 32 hombres con armas ligeras fueron capaces de enfrentar y hacerle un importante número de bajas al Delta Force, me pregunto, de haber habido una acción coordinada de las defensas, teniendo en cuenta además
que fueron avisados por los rusos, sobre todo de las prácticas de guerra electrónica de los yanquis. Yo la pregunta que me hago, con tanta facilidad se puede derrocar un gobierno, cuando para destruir en el año 1999 un pequeño país como Serbia, necesitaron bombardearlo durante 78 días, por favor, vamos a dejarlo ahí, porque es que si no ya entramos en la política de las especulaciones, y yo no quiero especular. Yo cuando volví de la toma de posesión de Maduro, yo vi un pueblo militante en la calle. Obviamente, me vine con unas convicciones que solamente sería capaz de jurar de patria o muerte cuando me refiero a Cuba, y que ahora se está viendo también en Irán. Pero si toda la resistencia del chavismo fue la que se expresó aquella noche de infausto recuerdo, perdona que te diga, no pueden entrarme dudas humanas. ¿Os acordáis de Anasagasti cuando estuvo aquí hablamos del tema? Anasagasti es un militar que... Atiende. Que el mismo pueblo sigue. Vale, está bien, vale. No, Sí, está bien. sigue igual. Mira, Anasagasti yo me quedé sin poderle contestar. Anasagasti es un coronel del ejército español. Creo que además es titulado en Mayor, en Estados Unidos. ha estado aquí muchas veces. Y dijo, ¿cómo es posible que se produjera un ataque que no se previese por las defensas en una noche de luna llena? ¿Tan seguro que estaban? Pregúntale a Padrino. ¿Dónde está Padrino? Padrino. ¿Dónde está Padrino? Padrino lo sabe. Claro que lo sabe. Que nos duele, claro que nos duele. Yo traía una serie de vídeos y de más cosas para ver. Ya, Muy no, cortito. claro. No, yo no quiero. Muy cortito. Nos queda 3 minutos. Venga, dale. La Venga. destitución Ya lo de para Padrino final, tiene que haber sido Por el fallo, bueno. porque está a favor de Pues, los dinero. Simplemente decir, a lo mejor que me expliqué al principio mal, una vez que arrasan Venezuela, que arrasan Venezuela, Me conozco a Rafa en Venezuela, pero por Dios. no, pero Pepe, toma. escúchame, yo te escucho a ti siempre atentamente. Diga con Rafa Venezuela, por Dios. Pero una vez que arrasan Venezuela, aquella célebre noche, con traición o no traición, no importa, pero lo arrasan, me explico, la decisión que toman y capturan, no secuestran, capturan, porque capturaron No sé, y secuestran. al revés. Secuestran. ¿Cómo que captura? Estaba en busca y captura, por Dios. Secuestran. Pepe, coño, bájate. Secuestran, me he equivocado. Secuestran a Maduro. Resulta de que hay un shock tremendo. Yo no me he explicado con lo que me Vale, explicó un shock tremendo. Si se enfrentan a Estados Unidos, allí desaparece todo. Está bien, joder. está bien. Estados Unidos entran y desaparece Está bien. todo. Bueno, el señores, chavismo, perdona Pepe, ya termino, No, ya. desaparece todo. Está bien. Entonces dijeron, qué duda cabe que que tenemos que ceder, no sé Está qué, bien, vale. vamos a ganar tiempo, pero no han traicionado a nadie. Vale. Y segundo, que es muy rápido, más rápido todavía, ojo, Marina Corina Machado puede decir con que reúna todo lo que quiera, Está bien. pero otras cosas, el chavismo no ha perdido. Está bien. Chavismo no ha Está bien, perdido. está bien. Existe, la admisión existe. Mira, otro vídeo muy cortito, lo que Entonces me vino a la mente el video de Ramos Alú, o ese episodio Perdón. que vio el país entero de Ramos Alú sacando a Chávez de la Asamblea Nacional. Solo que esta vez la instrucción no la dio Ramos Alú. ¿Quién la dio? No sé. Lo cierto es que, por lo menos, en esa entidad bancaria y en ese banco ya no está la imagen de Chávez. Quizás muchos van a entrar, o quizás esta opinión pueda generar controversia. Hay algunos que me van a decir, pero María, está el tema de la institucionalidad. Pero yo ya no creo en eso. A estas alturas, y con todo lo que hemos pasado, yo ya no creo mucho en el tema de la institucionalidad. De que hay una instrucción, la hay. Está hablando de quitar la imagen de Vengo Chávez. saliendo de una entidad bancaria en el Estado Lo que Mayor. faltaba. Desde que ese banco se inauguró, siempre hubo un cuadro del comandante Chávez allí adentro. Hoy ingreso al banco y no está.
Le pregunté a una Bueno. de las promotoras. Esto es lo que faltaba, ¿no? Que se estaba diciendo desde la institución del Banco Revolucionario creado por el gobierno bolivariano de quitar la imagen de Chávez, que puede ser un caso único, que puede ser lo que sea, ¿no? Pero es un auténtico síntoma de lo que estaba. A ver, sabéis que nosotros pertenecemos a una organización antiimperialista, en la cual hay gente de prácticamente toda América Latina, y este debate, Lorenzo, lo hemos tenido millones de veces, muchas noches, diciendo qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado. Hemos estado durante un par de meses sin poder tomar postura, porque es que no teníamos ni idea de lo que estaba pasando, lo que había pasado. ¿Qué ha ido sucediendo con el tiempo? Que la gente que tenía más reticencia a pensar que se había entregado la cuchara, poco a poco han ido cayendo, y al final, dentro del grupo, pues creo que queda una persona del Estado español, concretamente de Galicia, que es el único que dice que Venezuela todavía resiste, que todavía el espíritu chavista está vivo en el gobierno, y la ley de hidrocarburos es muy buena, etcétera, etcétera. Pero ya digo, al final se han ido sumando un montón de informaciones de dentro, de muy de dentro, desde medios de comunicación, desde gente que se ha tenido que venir de Venezuela porque el ambiente ahora mismo para informar de allí periodistas era absolutamente invivible, se veían perseguidos, se veían amigos nuestros, muy, muy cercanos, y muy cercanos, por ejemplo, a la figura de Aleidita, ¿no? De la hija del Che. Gente del gobierno, un montón de gente del gobierno, desde embajadores, ministros, viceministros, etcétera, etcétera. Se ha ido poco a poco tejiendo, y hay una red de información hasta que ya se ha decidido: no podemos seguir apoyando de manera cerrada a Venezuela, y hay que denunciar el que Venezuela ya no es la de antes, y hay que denunciar que es un país que está ocupado y que hay que volver a las esencias del chavismo. ¿Dónde se están depositando las esperanzas de esa vuelta al chavismo? Pues justamente en una parte de la población que está organizada de manera absolutamente local, que estaba participando en la distribución de los recursos, a donde iban esos recursos, y ahí se está viendo que ahí puede quedar esa esencia del chavismo. Ahí sí que dije yo que habían desaparecido y tal, me equivoqué. Ahí está la esencia del chavismo, y ahí se supone que ahí puede surgir el germen que pueda volver al bolivarianismo. No sé, ya prácticamente nadie cree en los que están en el gobierno, en las que están en el gobierno, porque a veces se han deslizado cosas como esta que están aquí puestas. O sea, cuando se inicia la guerra de Irán, el comunicado que lanza Venezuela parece que lo había escrito el Departamento de Estado norteamericano, así de claro, y así está denunciado el insurgente. Se lió la grande, y a los 2 o 3 días tuvieron que borrarlo porque daba vergüenza lo que habían escrito. O sea, que en vez de denunciar a Estados Unidos por esa agresión ilegal en Israel, Venezuela denuncia a Irán. Que Irán, cuando Venezuela lo estaba pasando fatalmente, a pesar de los embargos, era quien mandaba barcos a abastecer a Venezuela cuando lo peor lo estaba pasando. Y digo, joder, eso sí que es una traición, ¿no? Estamos hablando de la traición a Cuba, pues traición también al gobierno iraní. Con respecto al tema del petróleo, cuando se empieza, a mí no me parece mal que se venda el petróleo a Estados Unidos, pues hay que venderlo al mejor postor y ya está. De hecho, Chávez vendía mucho petróleo a Estados Unidos, no pasaba absolutamente nada. Lo que ocurre es que cuando se rompen todos los contratos petroleros a base de sanciones, se empieza a hablar de recuperar ese mercado prácticamente de manera obligada, y al principio se establece que el dinero que se consigue por la renta petrolera a Estados Unidos iba a Qatar, a una cuenta de Qatar, y a partir de ahí volvía a Venezuela. Al final, al poco tiempo de decidirse, sale la información de que ya no va a Qatar, que Estados Unidos se queda con el dinero del petróleo y que decide que se tiene que gastar íntegramente en Estados Unidos, evidentemente no en yuanes, en dólares, pero además gestionado por Estados Unidos. Esto no pasa casi ni con Puerto Rico. Ahora mismo está funcionando como una colonia, nos guste o no nos guste. Y bueno, la ley petrolera, efectivamente, hacía falta mucha inversión. De esto Estados Unidos, las petroleras privadas no han querido entrar en esos 150.000 millones de dólares que había que gastarse para poner en marcha los pozos petroleros que estaban absolutamente parados durante tanto tiempo. Por las sanciones. Por las sanciones, evidentemente. Y resulta que cuando Trump le dice: aquí tenéis el petróleo venezolano, tenéis que invertir para empezar a sacar, y nadie se atreve a gastar ni un dólar ahí, porque entre otras cosas el pueblo sigue siendo bolivariano y va a seguir siendo siempre,
y en cualquier momento, si se pasa mucho el éxito de él, al final acaban con él y acaban poniendo un gobierno absolutamente chavista de nuevo, y evidentemente quien haya invertido va a perder la inversión. Entonces, esa inseguridad jurídica que las empresas ven que puede existir ha hecho que ninguna de ellas hasta el momento haya querido empezar a invertir. También ha pasado algo parecido con el tema del oro. Ya no solamente está saliendo petróleo, sino que está saliendo oro, que es otra de las cosas que le puede ser muy interesante a cualquiera. Pues sabéis que ahora mismo la moneda fiat no tiene mucho valor, está depreciándose como moneda de reserva, y todo el mundo está como loco comprando oro, que se ha disparado, se ha multiplicado casi por 2 en los últimos años, o quizás un poco más. Y bueno, pues hace falta mucho oro y para que tu moneda tenga valor, y Venezuela sería un gran productor de oro, aunque ese oro está en la selva, en una zona más selvática, y habrá que hacer lo que haya que hacer para sacarlo. Bueno, estamos hablando de que los últimos cambios del gobierno, por supuesto, eliminar a un montón de personalidades cercanas a Maduro. Hay muchos de los ministros prácticamente han desaparecido todos. En el caso de uno que se hizo muy famoso, que le llaman el testaferro de Maduro, ¿sabéis? ¿Os acordáis de Alex Saab, que estuvo en una cárcel americana durante un montón de años? Bueno, pues se consiguió a través de algún cambio, de algún pacto, sacarlo a la calle. Su mujer también estaba en un ministerio. Él tenía prácticamente una asesoría directamente del presidente y tenía también un ministerio, y Alex Saab pierde todos sus galones. Parecía que lo habían secuestrado y mandado a Estados Unidos. Al final aparece Saab, o parece que aparece, se ha callado, y ahí está. Ahora mismo no se sabe casi ni dónde está, porque está temiendo por su vida. Con Alex Saab teníamos contacto directo, yo concretamente con él, le mandé un mensaje cuando estaba en la cárcel, que me respondió en una carta autógrafa que le pasó a la mujer, y era la persona más de confianza de Maduro, que ya sabemos dónde está. Ahora mismo está en la calle, igual que su mujer. En fin, hay una serie bueno, hay noticias que hablan de que han desaparecido las misiones, prácticamente todas. Se puede decir que pueden cambiar de nombre, pueden cambiar de adscripción, pueden cambiar de lo que queramos que pueden cambiar, pero los cambios tectónicos no se producen de un día para otro, y hay poco tiempo para juzgarlo. Hay poco tiempo, porque ha pasado muy poco tiempo, y esto hay que verlo en los meses o quizás más adelante. Ahí podamos tener perspectiva, igual nos estamos equivocando ahora, nos estamos equivocando o no. Pero el hecho de que si tu programa social fundamental se llama misión, y de pronto pues, la palabra casi prácticamente desaparece, bajo otro concepto y demás, algo al menos indica, ¿no? de que puede hacer que desaparezca. Ya digo, vamos a verlo, vamos a esperar un tiempo a ver lo que está sucediendo. Lo que sí está claro, lo que sí tenemos claro, lo tenemos absolutamente clarísimo, es que el gobierno está tomando decisiones que no hubiera tomado jamás si no tuviera la amenaza norteamericana, que este gobierno no es el de antes, y que hay gente que puede creer que son los mismos esperando a que venga mejores tiempos, y otra gente está diciendo que incluso había podido estar cooptados de manera anterior. Yo no voy a entrar en una cosa u otra. Lo que sí digo, de hecho, cada 2 semanas prácticamente nos están invitando a reuniones en Venezuela vía online, hasta con el hijo de Maduro, y con algunos gobernantes de los que ahora mismo están en el poder. Yo ya he dejado de ir, porque al final no se habla absolutamente de nada de lo que hay que hablar. Y la Red Intelectual en Defensa de la Humanidad, que es una organización de apoyo a la revolución cubana y a la revolución o al proceso revolucionario chavista, de la que formamos parte, prácticamente está desaparecida, porque Venezuela no se ha hecho cargo. Mucha gente está abandonándola. Otra gente, yo al menos he decidido, vamos a esperar a ver qué dicen los cubanos, si quieren mantener la red o no la van a mantener, o si Venezuela levanta la cabeza un poco. Como digo, de momento no lo está haciendo. ¿Sabes algo de Arreaza, perdona? ¿De Jorge Arreaza? ¿Sabes dónde anda? Vamos a ver, yo me senté con Jorge Arreaza un día en su despacho, cuando era ministro de Exteriores, representante de la ONU, etc. Y éramos 6 o 7 personas, y nos dice que estaba, yo creo que lo conté aquí alguna vez, estaba hablando con Borrell, y le comentó que si, él le dijo a Borrell que si
dijo, tío, esto ya hay que acabar con el bolivarianismo, hay que ir acabando, como sea, tal. Y le hizo así una amenaza velada a Borrell a Reaza, y a Reaza le dice, mira, si ese momento llega, yo seré el primero en coger mi ametralladora y ponerme a defender la revolución con las armas. Y entonces Borrell le dice, pero tú no eras de los moderados del gobierno. Y dice, pues fíjate, si yo soy uno de los moderados del gobierno, imagínate el resto del gobierno, imagínate el resto de la población venezolana, ¿no? Yo a Reaza ahora mismo está, no se oye. No se oye, desaparecido. No se oye, a veces Juan, ¿cómo dice eso? No, yo estoy diciendo Si lo que... si está presidiendo la comisión esta Sí, del tema de... ¿Cómo que no? ¿Y todos los días? Está con el gobierno, claro. No, y que está en entrevista en todos los días, lo veo yo. Y participando en esa comisión, hablando de la Pero ley de Lorenzo, amnistía. cuando hablas con gente historia de Venezuela, es como decimos, te pones a hablar y hablan de la mosca de la fruta. Muy bien, ahora sí a lo que os refería, ahora el tema eso de la acusación y tal. Toda esa narrativa nos la estamos tragando. Bueno, yo... Creo que Arreaza está muy... Perfecto, muy bien. Mire, señores, les voy a decir una cosa. No es una opinión, es una información. Diosdado Cabello está muy A ver, es una información, no es una opinión. Radcliffe, no sé cómo se pronuncia, es el director de la CIA, de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Radcliffe fue el que la madrugada del 3 de enero estuvo observando desde Miami el ataque al entorno militar, porque estaba en un cuartel, de Maduro. 15 días después del 3 de enero, Radcliffe fue recibido en Caracas. A los pocos días se aprobó la ley de reforma de hidrocarburos, que fue pactada con Radcliffe. Y esto no es una opinión, esto es una información que cualquiera puede contrastar. Por cierto, Pedro, no te lo tomes a mal, pero que tú me digas a mí que fue arrasada Venezuela es un insulto a mi inteligencia. En el cuartel donde estaba Maduro estuve yo en su toma de posesión. Allí había un complejo residencial donde se encontraba Maduro y otros representantes. Fueron esos los pabellones los que se vieron afectados por el ataque con helicópteros, fundamentalmente con helicópteros, no con los F-35 ni con los F-18. Que... Es una expresión. Una expresión que yo he tratado de que matizara, pero que no consigue hacerlo, quizá porque no lo seduje con mi mirada, ¿verdad? Combinatoria, pero en este sentido, para mí es un insulto a mi condición de revolucionario. Claro que es un insulto a mi condición de revolucionario. Sí. Y que yo sé que tú también eres un revolucionario. Yo sí lo soy. Y antiimperialista, lo soy. Ver cómo días después era desplegada y ondeaba la bandera norteamericana. Y el saluda lo fue conjunto de las fuerzas norteamericanas ya aquí en Venezuela y de las fuerzas bolivarianas. Yo creo que el comandante Chávez en Cuartel de la Montaña se estaba removiendo en su tumba, porque tú no puedes al agresor rendirle la pleitesía hasta el extremo de abrirle la puerta de tu casa, por un principio, aunque fíjate, solamente fuera un principio que se puede pactar con el agresor, decirle que yo, espérate unos días, en vez que llegaste hace 4 días a mi casa, violaste a mis hijas, a mi mujer, te llevaste el perro, te llevaste la comida, vas a venir ahora y vas a decir encima que te hago un homenaje. Vamos a pactar la manera en que vas a incorporarte a nuestra vida, aunque sea de esa manera obligada, coaccionada, coercitiva, combinatoria, pero guarda las formas. En Venezuela no se han guardado las formas. Y esto es fácilmente constatable y contrastable. Mírenlo ustedes en la prensa.
Lo que sí es contratable también, que se sepa aquí, que efectivamente fue toda esa visita, fue con 2 personas, en las cuales ya digo que se personaliza y tal, sí, Vladimir Padrino, que también será un traidor, por eso lo han destituido, y han puesto a otro peor, que es más chavista. Y también de Diosdado Cabello. No, perdona, mira. Digo para que se sepa que esa, para este tema, vamos a ver. esa autoridad de tal se dio con esa persona. Lorenzo, yo estoy convencido. Entonces, que a eso se le da ese vale, bueno, yo estoy convencido de que tú tienes un amor irrebatible, lo entiendo, sobre Venezuela. Bien, bueno, mira, vamos a ver. A Padrino no lo han quitado por una supuesta o real traición. Hay una ley no escrita que cada cierto tiempo se sustituye a los ministros de defensa con representantes de armas diferentes. ¿Tú te acuerdas? Nosotros, el tiempo que se estuvieron haciendo los barcos aquí en Andalucía, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Conocimos a varios ministros de defensa. O sea, a mí no me lleves a este terreno porque yo conozco la historia. En fin, para que tú sepas. Las elecciones legislativas de Venezuela, el año 2010, yo asistí al conteo desde el alto Estado Mayor General de la Fuerza Armada Bolivariana. ¿Te acuerdas aquel edecán que tenía Chávez, uno rubio alto, que era capitán de navío, que estuvo aquí? ¿Te acuerdas? Aquí en Puerto Real. Estuvo en mi casa, aquí en Puerto Real. Bien, desde su despacho. Y conozco ese mundo y sé perfectamente cómo, ciertamente, esta es la fórmula que se utiliza para sustituir los ministros de defensa. Pero Padrino hay que juzgarlo no por lo que supuestamente hizo, sino por lo que dijo. Dijo que para evitar una masacre no autorizó que despegasen los aviones que estaban alistados para poder intervenir en cualquier momento. Y si dije antes lo de los F-35 que no llevaron a cabo la agresión, hablé también que los F-18 tampoco, ni los 15, ni los 16, ni los B-1, los bombarderos, ni los B-2, ¿verdad? Hablé de helicópteros. Padrino decidió que no despegaran. Padrino, cuando ya llevaba varias horas camino de los Estados Unidos, Maduro dio una rueda de prensa diciendo que no sabía dónde se encontraba el jefe del Estado. Entonces, sobre lo que haya sucedido o no con Padrino, yo lo único que espero es que las condiciones se restablezcan. Lo deseo con toda mi alma para que Padrino, en caso de ser juzgado, porque porque lo acusen, pues sea juzgado con absoluta defensa de la puridad jurídica. Pero déjame que te diga también que Padrino no estuvo, bajo mi punto de vista, y esa sí que es una opinión, no una información, a la altura de las circunstancias. No lo estuvo. Y ahora lo único que hay que decir, que esperar que tanto Waldo como yo esperamos mucho de los 4,5 millones de milicianos chavistas que cuando empiecen a aplicar no las medidas de las que habla María Corina Machado, sino de las que habla la nueva ley de hidrocarburos, cuando las misiones y las organizaciones vecinales se queden sin presupuesto que administrar, porque las comunas, tú sabes que tienen presupuesto, ¿verdad?, para invertir. Cuando empiecen las rentas del petróleo a ser dispuestas tal como dice los acuerdos, las ganancias del petróleo ya no pasarán por una cuenta en Qatar, anunció el secretario de Energía estadounidense Chris Wright. Cuando empiece la prioridad del gasto a determinarla, no el interventor, por utilizar un término al uso municipal, sino el secretario de Energía, las comunas se quedarán sin recursos. Las misiones igualmente. La misión vivienda se desplomará. Y entonces veremos cuál es el músculo que tienen las milicias chavistas, que están armadas, no nos olvidemos, que están armadas.
O sea, quiero con esto decir que sin calificar, que yo no lo califiqué, yo dije que hasta con los cubanos no dijeran que había habido traición, no lo iba a decir. Dije simplemente lo que Larry Johnson, el especialista de la CIA, ha dicho. Y Larry Johnson está más que prestigiado. Pero usted que es Ritter lo mismo. Pero es que Martianov, que no es sospechoso, lo mismo. Todos los grandes especialistas de la geopolítica mundial, que sería bueno que lo escuchásemos de vez en cuando, tienen una opinión. Tienen una opinión. Sí, en YouTube están todos. Hombre, claro, lo que pasa es que hay que tener paciencia para oírlo, sacar apuntes y sacar conclusiones. Los norteamericanos han decidido que si quieren ser los primeros del mundo, mira, hay dos alternativas, la multipolaridad o la polaridad. Expresé muy de pasada lo que decía Brzezinski en el año 1997-98, cuando el gran tablero del mundo. Los Estados Unidos será el hegemón en los próximos años. Los Estados Unidos hay que apoyar el crecimiento, el acercamiento de la OTAN y de Europa hacia la frontera con Rusia, porque Rusia no tiene capacidad para enfrentarse ni a la OTAN ni a Europa. Vamos a aislar, por tanto, a Ucrania, que en aquel momento no estaba todavía en la senda de la OTAN, y a Rusia, porque de esa manera además impedimos que se alíe con China, cuya alianza es imposible. Pero fijaros cómo cambian los tiempos. Cambiaron en el plazo de 12 años. Lo que Brzezinski había dicho, el del gran tablero del mundo, en el año 1990 y tanto, rectifica en el año 2012 y dice: el devenir de los tiempos nos dicen que hay dos alternativas. Una, la multipolaridad o la polaridad. Si los norteamericanos quieren seguir siendo el hegemón de la polaridad, se enfrentará al nuevo método de concordancia, de acuerdo, de relaciones comerciales, que es la multipolaridad. Y entonces el conflicto estará servido. Y si los norteamericanos deciden entender que la multipolaridad es el futuro del mundo, pues entonces motu propio deben incorporarse al proceso multipolar que empieza a surgir para desde dentro tener una posición realmente notable, porque es que es un poder. Los norteamericanos, señores, han decidido lo contrario, seguir siendo el hegemón. Y para seguir siendo el hegemón, siendo deficitario como es en la producción de manufactura industrial, fundamentalmente, solamente es superior más que ninguno en los servicios, y ya los chinos le están mojando la oreja, han decidido morir matando. Mañana viernes se cumplen los 5 días de lo que dice Donald Trump. Hay especialistas eminentes, yo diría que insignes, eximios analistas norteamericanos como Michael Hudson, que dice, seguro que muchos de ustedes lo habréis oído, que los norteamericanos han decidido arrasar Irán por mar y aire, porque el objetivo es balcanizar, cosa que no van a poder. ¿Para qué? ¿Para quedarse solamente con el control del petróleo? No. Del control, para quedarse con el control de las rutas. De las rutas. Quien tenga el control de las rutas tiene el control de la moneda que se usa en las transacciones, tiene el control de la disponibilidad de las rentas que generen las transacciones petroleras, tiene el control, por tanto, sobre el destino de los pueblos. Por eso, cuando yo oigo a los estúpidos hablar de que la base naval de Rota nos protege, digo, por Dios, que venga Jesucristo, ese hombre, y vea esta excrescencia ideológica. O sea, nos estamos jugando el bigote. La primera en caer ha sido Venezuela. Ahora quieren que casi por inacción caiga Cuba. Pero no van a poder.
yo estoy convencido que lo vamos a derrotar en Irán. Un apunte nada más. Simplemente decir, tendrá tu razón en muchas de las cosas que has dicho, Bueno, yo- pero yo insisto en una cosa, ¿eh? Sí, sí. Las misiones están funcionando Está bien, ahora Pedro. porque me lo han dicho. Está bien. El poder comunal está funcionando. Y cada 4 días hay una manifestación en Caracas y en otros muchos sitios en contra, y le pidiendo que Maduro vuelva y que no sé qué. El chavismo está vivo todavía. Está ahora mismo... ¿Quién lo ha negado, Pedro? Déjame que hable, No Pepe. ha negado nadie. Pepe, Es que no ponga entonces en mi boca palabras que yo no he dicho. pero que lo que no podemos ser es tan derrotistas. El chavismo está ahí. Lo que pasa es que el chavismo es la idea que yo quería Está dar. bien, está bien. El chavismo ahora mismo no se puede enfrentar Vale, vale. a todo ese poder. Pero está ahí, está ahí. Y las misiones siguen porque, joder, os lo he dicho y tengo el escrito hecho. Todas están funcionando. Y el Poder Popular tiene ahora el 43% de todos los ingresos del petróleo. No digas eso, por Dios, Pedro. El No digas eso, por Dios, no digas eso, hombre. No digas El eso. presupuesto, ¿no? El No digas eso, Pedro. 43% del presupuesto. Pedro, no digas eso, Lo hombre, tiene por el Dios. Poder Popular. Bueno, señores, Pepe. disculpen ustedes si me he exaltado. No era mi intención, de verdad. Disculpen. No digas eso, Pedro, por Dios. Cosita.